Saludos y buenos días. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que el mismo Dios soberano nos ayude a entender y a disfrutar la lectura y la explicación de su santa palabra. Vamos a leer hoy nuestro primer capítulo del libro de Job. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Maravillosa palabra, que sea bendecida en nuestros corazones. Permitimos que nuestro querido hermano Eric nos dé una reseña de este hermoso capítulo. Adelante, mi querido hermano. El Señor les bendiga, amados, en esta mañana. Es gran gozo y placer estar por acá y tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios leída y luego poder meditar en ella. El Señor bendiga su palabra que ha sido leída y que permita que caiga en nuestros corazones. Bien, entonces aquí estamos arribando al capítulo número 1 de Job. Muy interesante este libro, como habíamos dicho en la introducción. Esto se va desarrollando en la tierra de Uz, desde que nos dice en la introducción del libro, dice que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. La ubicación de Uz es incierta, solo sabemos que Uz tenía abundantes pastizales y cosechas y estaba en proximidad a un desierto y lo suficientemente cerca de los sabeos y los caldeos como para ser atacada. Uz también es mencionada en Jeremías 25 del 19 al 20. La mayoría de eruditos o estudiosos de estos aspectos de la palabra consideran que Uz estaba ubicada a lo que es el oriente del río Jordán, cerca de Canaán, en el actual Israel, donde vivían los judíos, a quienes Dios se les había revelado con anterioridad. Eso es lo que ellos más o menos han comentado en sus escritos y obras. Bien, entonces nosotros, estimados, al contemplar toda esta escena de calamidad y de sufrimiento en el libro de Job, debemos tener en mente que vivimos en un mundo caído, donde el buen comportamiento no siempre es recompensado, ni las malas acciones son siempre castigadas. Cuando vemos que un criminal se sale con la suya, o que un niño inocente sufre, nos decimos, esto no está bien, y es la verdad. El pecado ha corrompido la justicia y ha hecho que nuestro mundo sea impredecible y desagradable. En adición a eso, el libro de Job muestra a un buen hombre que sufre sin haber cometido falta alguna. Lamentablemente nuestro mundo es así. No obstante, la historia de Job no concluye en la desesperación. Por medio de su vida, Job aprende y nos puede enseñar a nosotros también que la fe en Dios está justificada incluso cuando nuestra situación parece perdida. La fe que se basa en recompensas o prosperidad es una fe hueca, una fe no fundada y falsa. Una fe inconmovible debe cimentarse en la confianza de que los propósitos de Dios finalmente se cumplirán, mis amados hermanos. Y es que el Dios que nosotros hemos confiado es un Dios poderoso y perfecto y no tiene errores en lo que hace. Por eso hablábamos en la introducción que muchas veces las cosas que vemos pasar en el mundo trascienden más allá de nuestro conocimiento. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude a tener amor por su palabra para poder entender cada día más sus propósitos. Acá vemos también en el 5, dice que los hijos se juntaban para hacer fiestas. Y al finalizar estas fiestas, Job purificaba a sus hijos, o sea, se levantaba temprano de mañana y ofrecía por cada uno de ellos porque pensaba que quizás ellos habían pecado. No se sabe con certeza, pero probablemente Job vivió durante los días de los patriarcas. Como decíamos al principio, es un libro sumamente antiguo, aunque en el orden que nosotros lo tenemos establecido en la Biblia. Recuerden que la Biblia no está organizada en orden cronológico, la Biblia está organizada en un orden canónico que se le dio, pero un libro como el de Job es un libro que se data probablemente de la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que antes de que Dios diera su ley escrita o designara a los sacerdotes como líderes religiosos, durante los días de Job, el padre de la familia era el líder religioso, debido a que no habían sacerdotes que lo instruyeran en las leyes de Dios. Job actuaba como el sacerdote y ofrecía sacrificios a Dios para pedir perdón por los pecados que él y su familia habían cometido. Esto lo demuestra que Job no se consideraba alguien libre de pecado, lo hacía por convicción y amor a Dios, no solo porque era su obligación como cabeza de hogar. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Estamos nosotros cumpliendo con nuestros deberes espirituales porque es obligación o nosotros lo estamos haciendo libremente con un corazón entregado a Dios?
Y es que dentro de nuestras familias, principalmente nosotros como hombres, como cabezales de familia, tenemos unas responsabilidades sacerdotales para con nuestras familias. Nosotros debemos instruir nuestras familias en el camino de Dios. En el caso de los creyentes, debemos orar por nuestras familias y debemos poner nuestras familias en prioridad, presentándolas a diario delante de Dios. Eso es algo también que debemos considerar. Job mostró una preocupación grande por el bienestar espiritual de sus hijos, temeroso de que hubieran cometido algún pecado, y ofrecía por ellos. Hoy en día los padres de familia pueden hacer algo similar por sus hijos e hijas al orar por ellos. Debemos hacerlo. Hacerlo requiere sacrificar tiempo todos los días para pedirle a Dios que los perdone, los ayude a madurar, los proteja y los ayude a ser fieles a Él. Así que debemos hacer ese trabajo para con nuestra familia. Entonces, contiene muchas cosas este primer capítulo. Satanás era originalmente un ángel de Dios, y nosotros vemos cómo esta escena comienza con los hijos de Dios presentándose delante de Dios, y de entre ellos venía Satanás. Por eso el término hijo de Dios en hebreo es la palabra Ben Elohim, o hijo de Dios. Esta palabra quiere decir ángel. En el Antiguo Testamento esta palabra en el hebreo quiere decir ángel. O sea que cada vez que se usaba la frase un Ben Elohim o un hijo de Dios, estaba refiriendo a un ángel. Satanás era originalmente un ángel que Dios había creado, que se volvió corrupto a causa de su propia soberbia. Ha sido malo desde su rebelión contra Dios. Primera de Juan 3:8 lo declara. Satanás considera a Dios como su enemigo y trata de impedir la obra de Dios en la gente, pero está limitado por el poder de Dios y solo puede hacer lo que le es permitido. Eso podemos verlo allí. También lo podemos ver en Lucas 22, 31, 32, Primera de Timoteo 1, 19, 20, Segunda de Timoteo 2, 23, 26. Declara acerca de esa limitante que tiene el enemigo, que no puede actuar conforme a su propia voluntad, sino que solamente podría hacer lo que Dios le permitiera. Satanás es nuestro enemigo también porque continuamente busca a quien tentar. Primera de Pedro 5, 8, 9. Y esto pasa porque quiere hacer que la gente odie a Dios. Y esto lo lleva a cabo por medio de mentiras y engaños. Y en Génesis 3 del 1 al 6 vemos eso. Ya en la caída del hombre, como el hombre fue caído del privilegio que tenía delante de Dios a causa del pecado. Job, un hombre justo, intachable, que había sido grandemente bendecido por Dios, era el blanco perfecto para Satanás. Cualquier persona que esté comprometida con Dios debería esperar ataques de Satanás, porque él odia a Dios y a su pueblo. Así que nunca nos sea extraño cuando sintamos ataque, cuando estemos bajo presión en relación a cosas espirituales, sino que Dios nos ha llamado a depender de Él. Como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando el Señor enseña de la vid y los pámpanos, Él dice: separado de mí nada podemos hacer. Así que por eso no debemos separarnos de Dios nunca. Del versículo 6 al 12, nosotros vemos que hay una conversación entre Dios y Satanás, ¿verdad? De esta conversación aprendemos mucho sobre el enemigo. Número 1, él tiene que rendirle cuenta a Dios. Todos los seres angelicales, ya sean buenos o malos, están obligados a presentarse ante Dios. Dios sabía que Satanás estaba resuelto a atacar. Satanás puede estar solamente en un lugar a la vez. Sus demonios lo ayudan en su obra, pero como ser creado es limitado. Satanás no puede penetrar en nuestra mente ni predecir el futuro. Si pudiera hacerlo, habría sabido que Job resistiría bajo presión. Debido a que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, el pueblo de Dios puede vencer sus ataques mediante el poder de Dios. Así que eso es algo que debemos recordar. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, así que si nos aferramos a Dios, Dios asegura nuestra victoria. Dios establece limitaciones a lo que Satanás puede hacer. La respuesta de Satanás a la pregunta del Señor nos muestra que Satanás es real y que está activo en la tierra, y saber esto acerca de Satanás debería llevarnos a permanecer siempre cerca del único que es mayor que Satanás, que es Dios mismo. Así que debemos permanecer cerca de Dios para que Dios nos proteja. Allí en el libro de la oración modelo que el Señor enseña a sus apóstoles,
Dice, líbranos del mal, líbranos de la tentación, líbranos del maligno, o sea, protégenos y guárdanos. Es una oración que debe estar constante en nuestra boca para que Dios mismo nos proteja. Bien, Job era, mis amados, un modelo de confianza y obediencia a Dios. Sin embargo, Dios permitió que Satanás lo atacara con esa severidad. Dios ciertamente nos ama y creer en Él y obedecerlo no nos exime o no nos cohíbe de las calamidades de la vida. Las decepciones, las tragedias y las angustias golpean a todos por igual, creyentes y no creyentes. Sin embargo, en medio de las pruebas, Dios espera que los creyentes o nosotros que ya hemos creído en Cristo mostremos nuestra fe al mundo a través de nuestro sufrimiento. ¿De qué manera estamos enfrentando nosotros los problemas? O sea, le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí? O le decimos, te olvidaste de mí, o empezamos a reprochar, o acaso nosotros le decimos a Dios, gracias Señor, úsanos conforme a tu propósito. Yo sé, mis amados, que esto es difícil, porque como dicen por ahí, nadie escarmienta en cabeza ajena. Las cosas deben pasarle a cada quien para que cada quien sepa lo que está viviendo, pero Dios es fiel y Dios es poderoso y ha prometido estar con nosotros hasta el final. Bien, entonces Satanás atacó la motivación de Job cuando dijo que era un hombre intachable e íntegro, simplemente porque no tenía razón para rebelarse contra Dios. O sea, él dijo, pero ¿cómo no se va a portar bien si que lo tienen bien? Desde que Job comenzó a seguir a Dios, todo le había salido bien y Satanás quería probar que Job adoraba a Dios, no por amor, sino porque Dios le había dado tantas cosas. Satanás describió correctamente la razón por la que muchos confían en Dios. Eso es un ejemplo para nosotros. O sea, repito esta parte. O sea, Satanás estuvo describiendo allí correctamente la razón por la que mucha gente hoy en día está siguiendo a Dios. Hay personas que siguen a Dios solamente cuando las cosas marchan bien o porque quieren que Dios les conceda algo. Las dificultades destruyen la fe superficial, pero fortalecen la fe verdadera al hacer que los creyentes se aferren más a Dios, que es algo que debemos recordar y debemos cuestionarnos a cada día qué tan sólida es nuestra fe. Debemos aferrarnos fuertemente a Dios para que pueda soportar las dificultades o los azotes que lleguen en nuestra vida. Debemos aferrarnos a Dios por completo, mis amados, por completo, porque ningún otro puede hacer lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria sea su nombre. Esta conversación entre Dios y Satanás nos enseña un hecho importante acerca de Dios. Él es plenamente consciente de cada uno de los intentos de Satanás para hacernos sufrir y provocarnos dificultades. Es que Dios puede permitir que suframos por alguna razón más allá de nuestro entendimiento, pero nuestros problemas nunca lo tomarán por sorpresa y Él siempre es compasivo. Así que eso debemos recordarlo siempre, mis amados hermanos. Y finalmente del versículo 20 al 22, nosotros vemos aquí que Job no ocultó su enorme dolor. Su reacción no indicaba que hubiera perdido su fe en Dios, sino que era humano y que amaba a su familia. Dios creó nuestras emociones y no es pecaminoso ni inapropiado expresar como hizo Job. Si nosotros hemos experimentado una gran pérdida, desilusión o angustia, no debemos reprimir esos sentimientos ni tener pena de expresar el dolor, hay que expresarlo. Pero juntamente con nuestra expresión de dolor, nosotros debemos seguir confiando en Dios, porque Dios es fiel. En la primera prueba que vemos aquí de Satanás, Job perdió sus posesiones y a su familia, pero reaccionó correctamente al reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo que le había dado. Satanás perdió el primer asalto. Job pasó la prueba y demostró que la gente puede amar a Dios debido a su persona y no solamente por lo que Él puede dar. Así que, mis amados de Dios, el Señor les bendiga a través de esta historia y podamos reconocer que Dios es fiel y que es verdadero, y que ya que todos tenemos algún episodio de sufrimiento asegurado en nuestra vida, seamos creyentes o no, los que llevamos ganancias somos los creyentes. Cuando sufrimos, aprendemos a esperar y a confiar en ese Dios bondadoso que lo puede todo y que ha prometido restaurar nuestras vidas. El Señor les bendiga. Amén. Maravillosa esperanza tenemos nosotros, sin importar las circunstancias en las cuales estemos atravesando. Dios te bendiga, Eric. Dios bendiga a cada uno de ustedes que han escuchado en esta mañana la lectura de la palabra y la explicación de la misma. Solo nos resta realmente ponerla en práctica, compartirla con otros para que otros tengan las bendiciones que nosotros recibimos a través
de la misma. Bendiciones.